Economía subterránea o sumergida. ¿Qué es la economía subterránea? La economía subterránea, también denominada economía sumergida, se refiere a la actividad económica ilegal. Las transacciones en la economía subterránea son ilegales, ya sea porque el bien o servicio que se negocia es ilegal o porque una transacción de otra manera lícita no cumple con los requisitos de la información del gobierno. Se refiere como la economía sombra, mercado negro o economía informal. La economía subterránea se divide en dos tipos: aquellas que comprenden el conjunto de actividades ilegales y legales, cuya contabilidad o registro escapa a los recolectores de estadísticas oficiales. El mercado negro es un espacio en el cual se intercambian mercancías expresamente prohibidas que varían según el país. El narcomenudeo, el cual es una actividad protegida por los grupos delincuenciales muy organizados y armados. Actividades y participantes. Las actividades se podrían calificarse como subterráneas. Son los trabajos o empleos no registrados, remunerados en efectivo, que evaden el pago de impuestos y las contribuciones en la seguridad social. Una gran variedad de actividades que cae bajo la etiqueta de economía subterránea. Las drogas son ilegales en la mayoría de los lugares, pero en algunos estados de Estados Unidos y algunos países que han hecho la venta de cannabis sea legal. El tabaco es legal en la ciudad de Nueva York. Por altos impuestos significan que quizá el 60%. Existen mercados negros para material con derechos de autor, animales en peligro de extinción, productos sujetos a sanciones o aranceles, antigüedades y órganos. Los participantes en las economías subterráneas también son un grupo diverso. Incluyen vendedores de alimentos no registrados y sin impuestos en las esquinas. Si un oficial de policía acepta sobornos para permitir que los vendedores hagan negocios, ese oficial es parte de la economía subterránea. También lo son los cazadores furtivos en elefantes, los vendedores de metanfetaminas y los trabajadores indocumentados. Los ministros del gobierno que se acaparan el dinero robado en paraísos fiscales. Los empresarios que venden combustible subsidiado a través de las fronteras, los diseñadores gráficos o los artesanos que hacen conciertos por dinero en efectivo y los contrabandistas. Motivación de los participantes. La gente trabaja en la economía sumergida por diversas razones. Los empleadores, que tienen incentivos como evitar las tarifas gubernamentales y los requisitos de licencia, la participación de los sindicatos y el pago de impuestos sobre la nómina. La mayoría de los trabajadores que trabajan extraoficialmente lo hacen para complementar sus trabajos ordinarios, que a menudo brindan beneficios como atención médica y pensiones, así como una fuente visible de ingresos si el trabajador atrae la atención de las autoridades. Algunos trabajadores de la economía sumergida no tienen trabajos convencionales y la mayoría de ellos son personas que carecen de habilidades. Las redes sociales o la documentación necesaria para obtener trabajos en la economía convencional. Los trabajos que ocupan estas personas, muchos de los cuales los inmigrantes indocumentados a menudo pagan para menos del salario mínimo legal y no cumple con los estándares. Cuestiones éticas. Que la economía sumergida se considere perjudicial o útil depende de los valores y de la filosofía política de cada uno. Aquellos que ven el Estado como garante de salarios justos y prácticas laborales ven el crecimiento de la economía sumergida como una gran amenaza para el bienestar social. La falta de pago de impuestos de este sector reduce el dinero disponible para programas sociales y los trabajadores no disfrutan de las protecciones legales que se otorgan a los trabajadores en general. La economía sumergida y el PIB. El PIB se calcula mediante la suma de 4 componentes: los gastos personales, los gastos de la empresa, el gasto público y las exportaciones netas. La economía sumergida se compone sobre todo en operaciones que constituyen el gasto personal no declarada y gasto de las empresas. La principal preocupación en la relación con el impacto de la economía sumergida en el PIB es el mediante la representación PIB de un país de una cifra menor a la precisión. Esto puede afectar negativamente las políticas de gobierno que se basan al menos parcialmente en las cifras del PIB, por ejemplo, en los Estados Unidos. El banco es la Reserva Federal, que se basa en las cifras del PIB para tomar decisiones sobre la política monetaria. Medición.
Los métodos utilizados para la medición son múltiples: investigacionales, muestrales o consultas a expertos, divergencias entre los ingresos y gastos en las estadísticas oficiales, evolución de la relación entre la población que demanda trabajo en el mercado laboral oficial y el total poblacional. Evolución de integrar la economía sumergida. Hay una serie de medidas que los gobiernos pueden tomar para atraer más de la economía sumergida en la economía oficial. Por lo tanto, resolver el problema, al menos en parte, de la actividad económica subterránea, sesgar las cifras del PIB, las reducciones en las tasas de impuestos. Efectos. La economía subterránea puede ser benigna o dañina dependiendo de la perspectiva y del contexto económico. En los países en desarrollo, la proporción de la economía informal es relativamente grande, en torno al 36% en 2002-2003, según Snyder. Pues gracias, esto ha sido todo por nuestra parte. Nosotros presentamos la economía subterránea o sumergida. Las fuentes están al final de la presentación y los integrantes son Jenny Marintia Araujo Ruiz, Jimena Lara Guerrero, Jesús Alberto Rodríguez Montoya.